Hoy es lunes 28 de octubre de 2013. Asunto 15 en el ciclo alternativo 7. En el ciclo biológico hay un adjunto, la maldad. Eso lo voy a leer al final. Cuatro horas 22 minutos. Terrible. Se perdió la hoja con la pronunciación fonética de lo siguiente. Moyen dicta en tres niveles distintos que han sido estimulados por vez primera, al mismo tiempo, por Cofield. Moyen, en su transcripción fonética, se sirve de una legua y de una yod. O podría ser yod, como le yod. Y aquí habría que hacer una corrección en esa T final por una D. No lo sé. Ahora mismo no, que son dos de las tres semivocales. 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 Moyen. Es la carpeta de Leprov. Semivocales. Y que se distinguen de las vocales en que, como las consonantes, gonson, necesitan apoyarse en una vocal. Moyen, transcribe. Moyen, transcribe desde la excitación física e intelectivo emocional y considera que el asiento podría llegar a quemar. Sucede el insomnio amarillo, que cuando Mistral es quien le imprime un giro, lo que dice es que lo experimenta como locura. Y de hecho, en el pasado escribió, en vez de su propio nombre, el de la locura amarilla, en su correo electrónico. Pero de Mistral hace mucho tiempo que Moyen no sabe. Y únicamente sabe de su compañera sentimental, con la que Mistral tiene 2 hijos, y que es el pintor que la retrató. Fleuret. Bueno, vamos a decir que es Fleuret, vamos a verlo escrito, porque no... esa... Fliege, que ha sido muy curioso cómo ahora ese significado también coincide, porque yo lo que buscaba era encriptar únicamente su nombre, y tuve ese pálpito, y el pálpito en francés provoca la realidad. Fliege es frustración, que es algo que sucede semejantemente con chemin c'est tout, que quise decir todo, que sería tus, y solo logré equivocarme. Entonces, chemin c'est tout, que quise decir todo y solo logré equivocarme, pero equivocándome digo más de lo que pretendía decir, digo lo hermético, lo imposible, que podría ser asimilado, por ejemplo, a forma en que está. Porque si solo fuera de lo que se tratase,
también dependería de si eso sucediera en el contexto de una lógica lingüística de índole controvertido, porque es uno de los casos particulares. Pero entonces eso vendría a ser un mientras, con lo cual, si yo digo que camino es mientras, creo que me aproximo a la verdad más que nunca. Creo que me aproximo a la verdad más que nunca. Camino es mientras. Y Fluent, de la que hablamos en torno a los codones, entre comillas, fenomenológicas del 86 al 94, cuando nos introducíamos en la fenomenología del espíritu y la certeza sensible como inicio del reino del entendimiento en Hegel, llega y vierte únicamente, creo, que lo que Mistral la induce a experimentar a placer, por cómo me detesta y lo obsesionada que se encuentra conmigo, que debe ser esa una relación de extrema desigualdad, creo que muy tóxica, aunque no lo escribo ahí, por la ingente cantidad de sufrimiento equivocado que trasluce. Y caerse bien habría estado genial, habría bastado con eso, digo en el caso de Moyen con profil. Pero creo que eso no se puede elegir. Cuando la realidad es lo que te acerca y las señales bioquímicas atraviesan la matriz extraorganísmica, lo mismo que transducen en el medio celular. Caerse bien sin otra connotación habría sido excelente, pero igualmente Moyen intuye que se necesita ese algo más de la vida. Cuando durante todo el sigilo se experimentó, Moyen intuye que se necesita ese algo más de la vida. Cuando todo el sigilo se experimentó la absoluta necesidad y la absoluta imposibilidad. Y en ese sentido, quisiera acordarme de Cornel West, al que mantengo sujeto con un clip a tus propias claves, entre comillas fenomenológicas claves, y que por eso he podido localizar en todo este desorden de apuntes que ha generado el proceso anterior desde que me trasladé a la escuela, cuando dice que Beethoven aprendió a amar al mundo en toda su oscuridad y maldad, que Beethoven aprendió a amar al mundo en toda su oscuridad y maldad y aún así aprendió a amarlo, que es el Beethoven del Opus 131, el del cuarteto de cuerdas y no el romántico, donde la decepción se encuentra siempre en el centro, igual que el fracaso, pero él habrá renunciado a eso, y que es donde West asegura que Chekhov comienza, donde el blues comienza, donde el jazz comienza, y pregunta: ¿piensas que Charlie Parker se disgusta porque no puede sostener una armonía? Él estaba tratando de moverse en la disonancia, de moverse en las notas tristes. Y dirá también que cuando tienes un problema romántico se refiere al romanticismo alemán, pero podemos extenderlo. Que cuando tienes un problema romántico, estás tan obsesionado con el tiempo como pérdida y el tiempo como usurpador, que no alcanzas a ver lo que otros miran como un regalo, como un dador. Así que, ¿por qué no sentirse agradecido por lo que no ha sucedido en vez de sentirse fracasado? Y se pregunta también, ¿por qué se debe partir de una obsesión por la totalidad? Que si no puedes alcanzarla, te experimentas como perdido. Y la melancolía te pide un trago y bla, bla, bla. Y por eso afirma que el blues. Y a mí, recuerdo que habrá quien me dijo que yo sonaba como eso. Comienza con la catástrofe, con el ángel de la historia, de la tesis de Benjamin, con el saqueo y la destrucción como punto de partida. Y por eso el blues es la catástrofe personal, pero expresada líricamente. Y luego, sí, ya continuarías tú, pero he dejado pendiente el romance con Langevin hace cosa de un mes.
y no sé cuándo lograré volver a respirar desde la calma, porque ahora aparecen los alvéolos excitados por una plétora sanguínea, y en las mejillas como una constante, el azote de aquel tren de cercanías del que te hablé, el que aquella mañana era como si dijese al golpearme con su paso: vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir. Y yo lo que intento, ayer a la tarde, es el análisis de la segunda parte de aquella conferencia magistral del profesor Racionero sobre la alarmante situación económica mundial de la que somos objeto, porque es aquella en la que yo asimilo la conciencia de la experiencia de una libertad objetiva y la necesidad del concepto en filosofía como un retorno a la realidad, como se construye la ciencia básica mismamente. Pero sí, porque hay una inmensa labor ahí de incluso más de 40 años en una misma persona para seguir obteniendo frutos de algo que es como Fi29 y sus DNA polimerasas. Pero aunque quiero realizar ese viaje por el Fondo Monetario Internacional y por la dinámica del dólar en América y la necesidad de un cambio de divisa, tengo que hacer una corrección aquí, divisa, en el sistema de pesos y medidas, no me es posible lograr la concentración necesaria para ello, y al mismo tiempo pienso que será más sensato hacerle frente a la fonética francesa y terminar de aclararte que podemos dar por concluida la E como conjunto vacío si nos establecemos en el feliz R como paradigma, y la E muda siempre al final de la sílaba, que incluso los verbos como se lever, levantarse, para evitar la complicación de ese tener que pronunciar un sufren un cambio ortográfico, que es uno de los posibles cambios ortográficos que se pueden realizar y que consiste en la inclusión de un acento grave, con lo que ahí pronunciaríamos una E abierta, que siempre será abierta cuando veamos situado sobre ella un acento grave, que es levógiro en relación al agudo, que por ejemplo sea destrógiro, por explicarlo en términos que sean reconocibles para ambos. Y E abierta cuando a continuación detectemos una doble consonante, y E abierta en una sílaba en la que se encontrará trabada, y E abierta para la terminación et, que como tal es la I francesa, igual que un es la I alemana y an la E inglesa, que son este tipo de sugerencias comparativas por parte de las voces en las diferentes latitudes y longitudes, las que Clara, la directora de la OI, no alcanza a comprender, porque dice que las explicaciones que yo doy de por qué quiero estudiar cada lengua a ella no la convencen. Pero ¿y ella qué busca de la vida? Y por el contrario, ¿qué deseamos nosotros que la vida sea? E igualmente, con terminaciones y, como sucede en el vosotros matáis, y que nous ne tuons pas, nosotros no matamos. E aguda, repito sin retórica, vous tuez, y terminaciones en como en los verbos tuer, tuer, o s'embrasser, o se habituer,
como nous habitons, nous habitons, nous habitons, nous habitons. Nosotros nos habituamos. E cerrada, igual que deberá pensarse en una E cerrada si el acento agudo se sitúa sobre ella. Y la complicación la vamos a encontrar mayormente en las vocales nasales, pero chemin, pero chemin se pronuncia como una de ellas, y can, casi como el filósofo como otra. Te deseo un buen día, querido profesor, pero voy a hacerte llegar esta lectura por si quieres. Aquí hay un error, voy a solucionarlo. Es que eres, no, es que quieres. Practicar. Tu practiques. Creo que no es el francés, que es el crear. Que ese es el crear. Y ese fragmento que escribí a la tarde de ayer y que se corresponde con la maldad. 19 horas 51 minutos. Ella es mi amiga. Hoy me la encontré así. Tiene todo ese patio para ella. Duerme en un cajón al otro lado, pero creo que eso se lo han hecho, que eso que le han hecho ha sido obra de los celos humanos. Nunca ladra, a no ser que estemos en peligro, pero hoy ladraba a la casa, como la hija de la camello, como si la hija de la camello los estuviera denunciando, como si como la hija de la camello los estuviera denunciando. Créeme, era algo estremecedor. La comunicación no es solo humana, es la comunicación. Yo también colaboré por si nos estaban observando. Me tiene mucho cariño. No sé cómo es que me ha acogido tanto. Ha sido desde el principio. Puede ser porque yo le hablo. La llamo Shaman. Ahora sí. Es que me gusta decirlo. Pero yo también se lo he cogido. No soporto el olor de su saliva, pero existe un castaño cerca y luego me froto con sus hojas las manos y le consiento que me lama. Aunque si yo le digo que no, se conforma, pero ya no le digo que no porque entiendo que ella necesita no solo ser acariciada, sino acariciar también. Y luego sí hay una nota anterior en rojo, pero esa no la voy a leer.